La palabra de hoy está en Mateo 17, del 1 al 9. Vamos a leerla juntos, todos a una voz. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. El mensaje de hoy es nadie excepto Jesús. Con ese título voy a compartir la palabra que se va a cumplir en vuestra vida durante esta semana. La semana pasada, continuamente, yo he podido ver que lo más importante es que todo creyente pueda restaurar su confesión de fe. ¿En qué creemos? Es importante. Si creemos en la verdad, tendremos respuestas verdaderas. Pero si creemos en algo que no es verdad, seremos y caeremos incluso en engaño. La semana pasada vimos como en Mateo 16, justo el capítulo anterior, en el versículo 16, Pedro pudo confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que esa confesión realmente hace vivir a Pedro. Dios, por esa confesión, grandemente le bendice, porque puede confesar que Jesús es el Cristo, la solución a todos mis problemas, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión le lleva a una gran bendición de Dios, porque sobre esa confesión Dios edifica nuestras vidas. ¿Por qué es esto? Cuando no teníamos más remedio que estar en fracaso o que seguir la corriente del mundo, acorde a lo que el espíritu del aire, como dice en Efesios 2, Satanás, acorde a lo que él nos regía, pues esa confesión se convirtió en la confesión que completamente quebranta la oscuridad. Y es la confesión que restaura mi vida, que completamente empieza a sanarla. Sobre esa confesión, Dios edifica su iglesia, edifica tu vida. Por eso, Jesús a ellos los llama discípulos. Porque los discípulos son aquellos que realmente entendieron que Jesús es el Cristo, igual que todos vosotros. Simplemente durante esta semana pasada hemos confesado que Jesús es el Cristo y Dios ha empezado a ser el dueño de la situación. Para muchos de vosotros parece que la situación no ha cambiado, pero esa confesión me ha cambiado a mí. Hasta el punto de que, aunque la situación es la misma, ahora estoy bien. La gratitud a Dios, la gratitud por todo en mi vida, ha empezado a ser restaurada. Hemos visto cómo la oscuridad ha empezado a ser quebrantada y las llaves del reino de los cielos, que es el evangelismo y las respuestas, también nos han sido dadas al hacer esta confesión. Con esta confesión, Jesús les debería haber dicho, ¿no? En el capítulo 16, ahora que sabéis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que había de venir para solucionar el problema del hombre, ir a todas las naciones y predicar el evangelio, como él dijo en varias ocasiones. Pero en ese momento, ¿qué es lo que dijo en el versículo 20? A nadie digáis que él era el Cristo.
A mí esto me sorprendió al principio. Cuando Pedro hizo esa confesión, Dios, mirándole a Pedro, dijo, bienaventurado eres, bendecido eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto no lo aprendes en el colegio. Esto no lo aprendes en ningún lado. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso has recibido bendición. No por otra cosa, sino porque tú puedes confesar que Jesús es el Cristo en medio de toda situación, es que has recibido bendición. Pero después de esa gran bendición, no se lo digáis a nadie. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque era muy importante que antes de empezar a hablar, experimentaran varias cosas. Claro, nosotros ya lo tenemos todo por escrito, lo sabíamos, pero lo que iba a ocurrir en Mateo 17, que hemos visto hoy, los discípulos no lo sabían todavía. Entonces, como no estaban preparados, Dios, ¿qué le dice? Jesús, ¿qué les dice? No digáis todavía nada a nadie. Hoy, igual, en el último versículo que hemos leído, también lo podemos ver, que dice que no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Antes que ir a todas las naciones, es importante que el Hijo de Dios, al igual que los discípulos, pueda experimentar 5 cosas en concreto. Y es 5 cosas que voy a ir hablando todas las semanas. Después de esta confesión, después de haber restaurado nuestra confesión de que Jesús es el Cristo y experimentar que esa confesión es la confesión que hace quebrantar la oscuridad, que abre las puertas de los cielos, que es la clave o la confesión que me trae respuesta. Por eso todo lo que atares en la tierra con esta confesión será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Dios va a oír tu oración y te va a responder. Además, cualquier persona que oye de esta confesión, que oiga de esta confesión de Jesucristo, va a recibir la salvación, las llaves del reino de los cielos. Después de esa confesión, hay varias cosas que tenemos que experimentar. Esta semana la primera, que es que nadie excepto Jesús. Os bendigo para que en vuestra vida, durante esta semana, recibáis la respuesta para que solo Jesús quede. Que solo quede Jesús. Este es el camino de fe que yo debo hacer, centrado solo en Jesucristo. ¿Por qué no hay respuestas en mi vida? Muy fácil, porque no es solo Jesús. En el momento que en mi corazón está Jesús y otra cosa, Dios no obra. Eso a Dios no le agrada. Pero cuando yo miro a Jesucristo y me aferro a Él como la respuesta a mi vida, de verdad que Dios empieza a obrar. Los discípulos, fíjate, después de oír y hacer esta gran confesión, en el siguiente capítulo, ahí mismo, subieron al monte y ocurrió la transfiguración. Con ropas blancas se le apareció Dios prácticamente, ¿no? Básicamente. Pero otra vez los discípulos se confundieron. Veían a Elías, veían a Moisés. Y pusieron en el mismo lugar a Jesús con Elías y Moisés. Es bueno estar aquí con vosotros. ¿Por qué no hacemos unas tiendas y nos quedamos aquí? En ese momento Dios les dijo a los discípulos, ¿por qué, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué decís que Elías y Moisés, este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia? A él oír. Oír a Jesucristo. ¿Qué estáis diciendo de Elías y Moisés? Nadie excepto Jesús. Esa es la respuesta que tenemos que recibir esta semana. En el momento que solo queda Jesús, ¿qué dice Jesucristo? No temáis. En el momento que solo queda Jesús, las respuestas me empiezan a venir. Ese es el deseo de Dios. Por eso os bendigo para que restauréis todo y lo cambiéis a solo Jesús. Que en mi vida quede solo Jesús. Que todo pensamiento, ideología, que mi estilo de vida vaya cambiando a solo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús es la respuesta. Porque no cambio,
¿Por qué no cambio si he aceptado a Jesucristo? He hecho una oración, me he acercado a Dios, pero en mi vida no hay un gran cambio. ¿Por qué todavía sufro por lo mismo? O estas situaciones, tal, o se repite el mismo problema, o el problema de la línea familiar, esas maldiciones, esas cadenas que me atan, ¿por qué no se solucionan? Os bendigo para que solo quede Jesús en vuestras vidas. Has hecho una oración, pero tu vida sigue igual. Tu estilo de vida tiene que empezar a cambiar. El culto, la oración, tiene que empezar a formar parte de ti. Eso es solo Jesús. Los discípulos, al ver a Elías y Moisés, pues hagamos 3 tiendas. Elías, qué gran profeta, ¿verdad? Un gran sacerdote. Dios obraba juntamente con él continuamente. Elías oraba y Dios hacía descender fuego del cielo. Tenía un gran poder místico. La gente le temía porque realmente la mano de Dios estaba junto con Elías. Moisés, con las tablas, los 10 mandamientos. Qué importante. Todo lo que hizo Moisés, que sacó al pueblo de Dios de Egipto, lo libró de Faraón. Fue el líder que guió al pueblo de Dios, a Israel, por el Mar Rojo. Todos conocemos la historia de Moisés. Es que fue alguien muy importante, que Dios usó grandemente. Pero ellos no son el Salvador. No son Jesucristo. Solo Jesús, como hemos leído en el versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Ni Moisés, ni Elías son el Salvador, ni pueden salvar a la gente. La ley está ahí para tener unos estándares en nuestra vida, ¿verdad? Para saber cómo tenemos que hacer la vida de fe. De esa forma, disfrutar de nuestra relación de Dios, para conocer a Dios. Para eso está la ley. Pero la ley no te puede salvar. También la Biblia dice que no hay ni una persona que cumpla toda la ley, que no hay ni uno justo. Ya, pero bueno, el pecado, y hay que arrepentirse. Hay mucha gente que habla de esa forma. Es verdad. A Dios no le agrada que estemos en pecado. A Dios no le agrada que caigamos en pecado. Pero también Dios sabe de que por nosotros mismos no podemos. Por eso Él se hizo hombre y vino con limitaciones, como cualquier hombre. Se puso en el lugar más bajo. Tú fíjate, siendo Dios, vino con cuerpo de hombre tan limitado que le pinchabas y sangraba, siendo Dios. Se puso en el lugar más bajo. Él, que es la vida, llegó hasta morir. ¿Para qué? Para salvar al hombre. El que en vuestra vida esté la confesión de solo Jesús es el mayor arrepentimiento que el creyente puede llegar. Recordamos el arrepentimiento. Es volver a Jesús. El que en mi vida quede solo Jesús, el que pueda confesar solo Jesús, ese es el mayor arrepentimiento. El que pueda, esta confesión significa, yo no puedo, solo Jesús. Ese es el mayor arrepentimiento. No es decir lo siento, no es pedir perdón. El arrepentimiento que habla la Biblia es darte cuenta y volver a Cristo, volver al Evangelio. Os bendigo para que en vuestra vida os aferréis continuamente a solo Jesús. Así, cuanto más débiles sois, aferraros a Jesús. Porque en vuestra debilidad, Él va a mostrar su poder. Es verdad que yo no puedo, por eso Pablo confesó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Si Él no me fortalece, no puedo. Pero Cristo que me fortalece, porque Él me fortalece, todo lo puedo en Él. Os bendigo para que en vuestra vida quede solo Jesús. Desechar todo lo demás, solo Jesús. El que cada día empecemos delante de Dios es la mayor bendición. El que cada día empecemos recordando el pacto, Cristo, lo que Él ha acabado en la cruz por mí,
y la obra que Él está haciendo en mi vida, esa es la mayor bendición. No os sintáis culpables por vuestros pecados. No os sintáis culpables porque a veces falláis o hacéis cosas mal. Ese es el engaño de Satanás. Simplemente volver a Él, aferraros a Cristo. Ya, pero es que yo continuamente peco de la misma forma. Es verdad que hay pecados que uno comete conociéndolos, ¿verdad? El Espíritu de Dios que está en tu vida sabe que eso no está bien, ya te lo está diciendo. No te preocupes, ponlo en oración y otra vez aférrate a Cristo. No importa las veces que te caigas, vuelve a aferrarte a Cristo. Dios va a obrar. Cuando uno empieza a disfrutar del Evangelio, esos problemas empiezan a desaparecer. Y si estás disfrutando del Evangelio y no desaparecen, serán problemas que van a ser usados para el Evangelio, para que el Evangelio sea testificado y para que la gloria se la lleve todo a Dios. Ya bueno, pero hay pecados también que son inconscientes. Entonces, estos no cuentan. Que yo por mis pecados puedo pedir perdón y Dios me perdona. Y los que no te das cuenta son pecados que cuentan o que no cuentan. Si no me doy cuenta, no voy a pedir perdón. Entonces, ¿qué ocurre con esos pecados? Hay un pecado que incluso es más grave. ¿Qué es? El pecado de los ancestros. Que no tiene nada que ver conmigo, que ni siquiera lo he cometido yo, pero que desde generaciones, en mi línea familiar, han vivido en medio de idolatría, idolatrando o poniendo su fe en otras cosas que no es Dios, que no es Jesús. En Elías, en Moisés, en otras cosas. En Romanos 8, del 1 al 2, dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Qué quiere decir? En Cristo hay otra ley que rige vuestras vidas. Fuera de Él, nada podéis hacer. Fuera de Él, es verdad que estoy atrapado, que estoy en condenación, pero en Cristo dice que todos esos pecados ya no me traen condenación. Por eso, solo Jesucristo. Os bendigo para que todos los días, cuando alcéis vuestros ojos, veáis vuestras vidas y os deis cuenta de que solo Jesús es el que queda. Tu vida no se rige por tus pecados. Eres libre de toda condenación. Tu nueva ley es Cristo. Él rompió esas cortinas del templo. En el Antiguo Testamento, claro, no había venido todavía Jesucristo. Era la promesa, ¿no? La profecía, el Mesías, el que había de venir. ¿Para qué? Para consumarlo todo en la cruz. Para cumplir todas las promesas. Cristo, el que había de venir, pero en el Antiguo Testamento no había Cristo. Claro, nosotros recibimos salvación creyendo en Jesucristo. En el Antiguo Testamento no conocían que ese Jesús, porque no había venido, es el Cristo. Entonces, ¿cómo recibían la salvación? Pues al problema del pecado tenían que hacer un sacrificio de sangre. Por eso el pueblo de Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, veíamos que levantaban holocaustos. Por eso Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? El sacrificio de sangre. Para la deuda, para pagar la deuda del pecado, hace falta la sangre, la muerte. Por eso la sangre de Jesucristo es tan preciada para nosotros, porque os libra del pecado del pasado, presente y futuro. Os hace libre, os da la salvación. Antiguamente, en los templos, antes de que viniera Jesucristo, ¿qué es lo que ocurría? Que todos los creyentes tenían que ir al sacerdote y hacer un sacrificio de sangre. Con un animal, un cordero. Los que no tenían dinero, una gallina o una paloma, cualquier animal. Y era el sacerdote el que hacía ese sacrificio para que puedan recibir el perdón de los pecados y ganarse el cielo. También había como una
una parte de la iglesia que era totalmente santa. Y ahí no podía entrar nadie que no hubiera recibido el perdón de los pecados. Y lo cubrían con unas cortinas. Entonces, el sacerdote era el único que podía entrar ahí. Y ahí era donde se encontraba con Dios. Recibía la palabra de Dios. Era el lugar santo. Pero que incluso los sacerdotes, si tenían pecado, al entrar ahí, morían. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podían ir delante de Dios en pecado. Y directamente morían. Por eso, la ropa de los sacerdotes, esas túnicas, les colgaban cascabeles o campanillas que iban sonando cuando ellos iban andando. ¿Por qué? Porque cuando estaban ahí dentro, detrás de las cortinas, sabían que estaba vivo. También al entrar, le ataban al tobillo una cuerda, porque si no hay noticias de él, cuando pasaba el tiempo, ¿qué hacían? Tiraban de la cuerda y sacaban el cuerpo muerto. En el Antiguo Testamento era así. ¿Qué significa que Jesucristo quebrantó todo eso? Toda esa ley totalmente la quebrantó. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Por eso en Cristo ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? La ley de vida que hay en Cristo Jesús me ha librado de toda la ley de la muerte y del pecado. Por eso en nuestra vida, ¿qué tiene que quedar? Solo Jesús. ¿Por qué? Solo Jesús es el verdadero profeta. ¿Qué quiere decir? Es el camino. Solo Jesús es el verdadero sacerdote. El único que me puede dar ese perdón eterno. Solo Jesús es el verdadero rey. Quien tiene toda la autoridad para librarme de esa autoridad de Satanás. Jesús mismo dijo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo Jesús. Por eso os bendigo para que esta semana estéis mirando vuestras vidas, analizando vuestras vidas. Y en el momento de elegir, que solo quede Jesús en vuestras vidas. Delante de vuestro problema, delante de vuestra circunstancia, que busquéis a solo Jesús. Os bendigo para que solo Jesús, solo Cristo, sea vuestro camino de fe, vuestra vida de fe. Es que soy creyente. Que el ser creyente signifique para vosotros creer en Jesucristo. Que Jesús es el verdadero profeta, sacerdote y rey. ¿Qué significa que es el profeta? Que es el camino. Entonces, si tengo a Jesús, ya he encontrado ese camino. No tengo que ir andando por ahí como si no tuviera camino. ¿Y ahora qué hago yo con este problema? Como si no supiera cuál es la solución. Y afanarme y preocuparme. Como hemos visto en la escuela de evangelismo. Por nada estéis afanosos. Si creéis en Dios, creed también en mí. Jesús es ese camino para vuestras vidas. Jesús es esa respuesta para vuestras vidas. Ya, pero pastor, ¿y este problema? ¿Y qué hago yo con él? No es un problema. Dios está obrando en vuestras vidas. ¿Para qué? Para que solo quede Jesús. Nadie excepto Jesús. Es que eso a Dios le agrada. Vosotros tenéis que recibir esta respuesta. ¿Por qué? El deseo de Dios y el plan de Dios para vuestras vidas no es salir de Egipto. No es que recibáis la salvación, sino las 237 naciones. Dios os ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Por eso tenéis que tener esta conclusión. Cuando sales allá afuera, todo el mundo, tengo este problema, el otro, tal. La política, o el gobierno, la educación, es que mi colegio, o es que mi jefe, es que solo Jesús. Dios quiere que tengáis esta respuesta. Él es el camino. ¿Por qué? El problema del hombre, que es el pecado, no puede ser perdonado por otra cosa. Solo Jesús. Solo esa sangre de Jesucristo me limpia de mi pecado del pasado, presente y futuro. Me libra de toda maldición. Solo Jesús tiene la autoridad y el poder
para destruir la oscuridad. Por eso vuestra confesión es poderosa. Por eso vuestra confesión abre las puertas de los cielos. Os bendigo para que esta semana solo Jesús quede en vuestra vida. Conclusión. Como dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ya tenéis a Cristo. Esta semana, restaurar solo Cristo, solo Jesús. Dios puso un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble delante de Él. El nombre de Jesús. Os bendigo para que tengáis y disfrutéis de este secreto. Toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, todos, es que lo ven, están a servicio de Jesús. Es el nombre que Dios ha puesto sobre todo nombre. En la tierra, cualquier jefe, tu esposo, tus hijos. Hay a veces que incluso dentro de la iglesia intentas explicar o hablar con alguien y no se puede comunicar porque ya su pensamiento es totalmente contrario al mío. Yo veo que él está siendo engañado, él verá que yo estoy siendo engañado. Yo me he dado cuenta que ese nombre de Jesús tiene gran poder y que no hace falta ni pelear. Podemos hablar, pero si vemos un poco que no lo va a entender, en el nombre de Jesucristo, empieza a orar y verás como toda rodilla en el cielo, en la tierra, se dobla delante de Jesucristo. Y debajo de la tierra, está hablando del infierno, Satanás. Os bendigo para que seáis las personas de solo Jesús. Si sois las personas de solo Jesús, veréis cómo hasta los no creyentes se arrodillan delante vuestra. ¿Qué es ser el discípulo de solo Jesús? Pues con el mensaje que Jesucristo nos ha enseñado, poniéndoos en el lugar más bajo, siendo humildes. Jesucristo se llegó a humillar. El mundo eso no lo entiende. El mundo piensa que no, hay que ser fuerte. Que tú me dices esto, pues yo ahora te voy a devolver esto. Que yo tengo razón, que tú no, y discute, ¿no? Y si soy más fuerte que el otro, parece que realmente yo le estoy conquistando, pero realmente no es así. Los mafiosos, ¿no? Van ahí con su grupo y los cuchillos y todo. Están conquistando físicamente, forzados, pero el corazón de la gente no lo conquista. Jesucristo se humilló siendo Dios hasta la muerte, siendo la vida hasta la muerte. ¿Para qué? Para conquistar realmente el corazón, para realmente salvar a las personas. Si vosotros sois las personas de solo Jesús y tenéis este secreto, veréis cómo en vuestro trabajo sois las personas que resplandecen la luz. En vuestra familia sois las personas que resplandecen la luz. Y veréis cómo con el tiempo Dios pone a cada uno en su lugar. Y todo será para gloria de Dios, para que toda lengua confiese y le dé la gloria a Dios. Por eso os bendigo para que recibáis esta respuesta. Ya tenemos la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta confesión, que en mi vida ahora quede solo Jesús. Os bendigo para que esta semana sea esa semana del cambio y de la sanidad, donde solo Jesús quede en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Bendice a cada uno de los creyentes para que solo quede Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.